recordarán que al inicio de este sexenio, el contralor Guillermo Huízar siempre notificó que iba a haber un trabajo efectivo en contra de los exfuncionarios del gobierno de Amalia García, que él se iba a encargar de demostrar las irregularidades y los actos supuestos de corrupción que cometieron los exfuncionarios. Y a unos días del informe de gobierno, nosotros vemos que no ha podido atrapar ni siquiera a un charal, menos a los famosos peces gordos. El actuar en la transparencia no ha tenido el efecto, digamos, esperado. Son acciones, volvemos a insistir, mediáticas, que no se han reflejado para nada en el quehacer de la búsqueda de transparencia de cuentas en el gobierno de Amalia, pero tampoco en el actual gobierno del Estado. En la CEAPA se otorgaron alrededor de 200 millones de pesos en obra pública a 5 empresas. Esta distribución de la obra pública del gobierno del Estado para unas cuantas empresas, pues va en detrimento de la mayoría de pequeños y medianos constructores. Para dar algunos datos, en la dependencia en CEAPA, a la empresa propiedad del ingeniero Flavio Guerrero Pérez, le entregó 2 obras por un total de 6.274.108 pesos. Esta es una empresa dedicada a la jardinería, de áreas verdes y diseño en construcciones. Y a diseño en construcciones le entregó otra obra por un valor de 4.896.000 pesos. A la empresa del ingeniero Ramsés II, Eloy Santana Vega, le dio 2 obras por 11 millones de pesos. A Marco Yosti Navarro de la Torre, una por 15. Y a Comasa Construcciones Maquinaria, otra por 20. Y a Jorge Eduardo Dueñas Lara, otra por 83 millones. Si ustedes se fijan, son 200 millones de obra pública únicamente en 5 empresas constructoras. Fueron asignadas alrededor de 10 obras a 5 constructores. Aquí están las cifras, son datos oficiales que están en el portal de transparencia del gobierno del Estado. Lo que nunca se transparentó fue el proceso de licitación, y ante ello a nosotros nos preocupa que se siga concentrando la riqueza en unas cuantas empresas, como sucede luego en todos los gobiernos. Los hechos suscitados en Monterrey, Nuevo León, es un acto real de que a México llegó el terrorismo, y estos actos de terrorismo ponen a México a nivel de ciudades del Medio Oriente, y es una muestra más del fracaso de la política económica del gobierno federal. Y a unos días del informe del gobierno federal, pues a nosotros nos sigue llamando la atención de que las acciones militares no estén dando resultados, las acciones policíacas y de investigación tampoco, y que a la ciudadanía en general se les siga metiendo una psicosis generalizada de la violencia. Vamos a convocar nosotros próximamente, pues nuevamente al pueblo a organizarnos para atrincherarnos. A los lamentables hechos que ocurrieron en Monterrey, pero que no es una situación aislada, que ya se vieron algunos otros aspectos como Ciudad Juárez, el asunto de Chihuahua, el caso específico de Zacatecas, que también, aunque no está en esos mismos niveles, pero sigue habiendo muertes, sigue habiendo levantones, sigue habiendo sangre, sigue habiendo muertes. Entonces, comentarles que nosotros tenemos temor, aunque no es una expresión
del legislativo como tal es de Francisco Carrillo, pero la verdad es que estamos temerosos de una posible invasión de Estados Unidos a nuestro país. Esto marca precisamente el principio específico, el riesgo que se corre en ese contexto, derivado de una serie de intereses que Estados Unidos tiene sobre México. Intereses, creemos nosotros, de carácter económico a intereses de carácter político. Ese es el riesgo y el temor que un servidor tiene respecto de esta primera señal de terrorismo. Y no lo digo yo, finalmente lo reconoció el presidente de la República, Felipe Calderón, en el sentido de que este era un acto terrorista perfectamente perpetrado en nuestro país. Entonces, el riesgo que estamos corriendo es precisamente lo que les estoy comentando. Eso es por un lado. Comentarles, hay una nota que, aunque yo no quiero verme como defensor del sexenio anterior, sin embargo hay una nota que involucra ahí a algunos personajes de la vida política del sexenio anterior respecto de un posible desvío en torno a la cuenta pública 2009. Queremos comentarles que como fracción estamos revisando el informe, estamos revisando los posibles dictámenes que pueda emitir las Comisiones Unidas de Vigilancia y Primera y Segunda de Hacienda en torno a la cuenta pública 2009 del Ejecutivo Estatal. En ese contexto comentarles que no estamos defendiendo si habría que sancionar a quienes hayan cometido ilícitos, habría que sancionarlos. Lo que sí no queremos es que todo esto que hoy empieza, porque apenas empieza, luego no se vaya a convertir solo en una cortina de humo como se hizo en el pasado, y en todo caso esto se pueda convertir luego en una cacería de brujas. Luego nosotros vamos a retomar como fracción, vamos a retomar los puntos que quedaron pendientes de resolverse en la propuesta que hicimos de agenda legislativa en el periodo pasado, que quedaron ahí algunas propuestas que como fracción presentamos, quedaron en comisiones, otras quedaron en la cañería, pero los vamos a recuperar y le vamos a adicionar otras más que tienen que ver con todo el esquema del campo, la ley de desarrollo rural sustentable que presentamos, que quedó ahí a comisiones, la tenemos que reforzar y la tendríamos que pasar al siguiente periodo para que sea discutida y aprobada. Y en esa ley se contempla precisamente todo lo que está sucediendo en los últimos meses en Zacatecas, una sequía recurrente en el estado, pero además verdaderamente importante, nunca antes vista en los últimos 10 años o 20 años, un impacto negativo que va a tener el campo enormemente a partir de que no va a haber producción, aunque luego yo tenga que contradecir porque así es además. No puede ser posible que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario esté en y la Zagarpa además, estén comentando de manera irresponsable que va a haber más del 50% de producción. A mí me parece que no hay condiciones para que el Estado produzca ni un 25%. Para empezar, no hay lluvia continua, y para terminar, lo poco que se sembró, pues realmente ya está prácticamente devastado. Eso en producción agrícola, salvo lo de riego. Eso sí, creo que es lo que puede abonarle a la producción en el Estado y a la sobrevivencia o la supervivencia del campo en Zacatecas, ¿no? En esa ley se contempla precisamente varios puntos que tienen que ver con las situaciones de emergencia, ¿no? Y otras cuestiones más que habría que implementar a partir del esquema de seguridad, a partir de los últimos sucesos, del lamentable asesinato cruel y vil del presidente Florencio Benito Juárez, que creemos que debemos aceptar, discutir la ley de seguridad del Estado, y en la medida en que convenza la propuesta del Ejecutivo en torno a los últimos sucesos y tomando de antecedente también los históricos en torno al crimen organizado, en torno a la prevención, en torno a la procuración, etcétera, pues ahí estaremos con toda responsabilidad analizando, que también va a formar parte de la agenda como fracción.